¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Empecemos por donde hay que empezar, por lo que somos, por lo que nos enseñó Chávez. Y nos enseñó con premeditación amorosa. Como bien lo escribió Claudia y con dolor Liliana lo echó al mundo en esa urgencia dolorosa de Chávez en la piel. Hoy tengo un nudo de Chávez en la garganta, como si toda la rabia se juntara en un nombre, que es la manera como eligió llamarse un pueblo, un tiempo de revolución, una manera veintiúnica de existencia de nuestro socialismo. No hay más opciones. Patria es compromiso, sacrificio, veintiúnica posibilidad. Chávez nos dio voz y sobre todo posibilidades, porque no somos un asunto de mercado. Somos hijos de la misma crisis histórica, somos hijos del mismo parto histórico de los pueblos que se cansaron de aguantar la dominación de las élites criollas que traicionaron a estos pueblos y entregaron la nación suramericana al imperio norteamericano. Hoy tengo una esperanza de Chávez en mi corazón, porque el tipo no se rindió, porque no se entregó, porque desafió al sentido común y a las prédicas conservadoras de lo posible, porque el tipo se hizo querer así, milico como era, porque se equivocó y se corrigió muchas veces, porque el tipo se dio todo completito a la historia, porque así está entrando con esa sonrisa tan Chávez
en el rostro indio, tan feliz celebrando picardías, tan cómplice de Fidel, tan hablando hasta por los codos, tan abrazadito al pueblo más pobre y más desconsolado, tan valiente el tipo, tan entero en cada despedida, con su espada de Bolívar y su Constitución bajo el brazo como regalos del rey Melchor, tan tierno en su dureza. Claudia no se equivocó, como tampoco se equivocó todo un pueblo de rostros cenizos, rostros negros, o el rostro curtido del indio que saboreó la independencia después de 500 años. El pueblo que resucita a Bolívar cada 100 años, el mismo que vestido de paracaidista lo resucitó en un por ahora, allá, cuando, dónde y después del 89, hartos de tanto asesino, de tanto traidor. Fue él, Chávez, quien nos enseñó que la esperanza no es solo una poesía o una utopía permanente, o dejar pasar, o porque prefiero el dogma a permitirme el derecho a seguir teniendo esa esperanza, o peor aún, porque solo yo tengo la razón después de leer tantos libros y no conocer de la semilla, el riego, el sudor y el fruto. Pero el enemigo arrecia, nos arrincona, nos miente, nos manipula, juega a quebrarnos la memoria, a la moda, al palabreo, al terror y a la paralización de las ideas. Luz Mercadé, mujer anónima, voz escondida del pueblo argentino, nos escribe: para muchos que estamos acostumbrados a poner el ojo estructural, ese que nos habla de las desigualdades profundas inherentes al sistema en que vivimos, nos cuesta también revisar con lupa ese ojo y encontrarnos con los matices de la muerte de la derecha, porque sabemos que es eso, que es putrefacción que corre a borbotones del modo más siniestro, matando vidas con armas, con enfermedades, con bombas, con desnutrición, con mortalidad infantil, cuya nominación más que ser un índice debería ser una profanación profunda a nuestra ética. Revisamos ese ojo porque vemos que todas estas atrocidades que nos socavan la esperanza se pululan y multiplican cuando nos enfrentamos de cara al fascismo que viste de amarillo y que del modo más mentiroso y alienante nos quiere vender que la muerte es la vida. Todas estas atrocidades, cuyo fetiche escondido es la ideología fascista, que en una suerte de paradoja dice defender la vida mientras mata a diestra y siniestra, no debe hacernos caer en la resignación y el desasosiego, porque aún si la historia de la humanidad es la historia de la sangre y el saqueo, también es la historia de la resistencia y de la vida, de, con o sin razón, no resignarse jamás a la hoja de la guadaña, porque a más muerte respondemos con más vida, porque al individualismo respondemos con la solidaridad, porque al analfabetismo político debemos responder con alfabetización. No debemos odiar al pueblo engañado, porque ellos no son nuestro enemigo y nunca lo fueron, y porque son los que sufren y van a sufrir como nosotros todo el saqueo, que a fin de cuentas podríamos pensar que el voto engañado de lo que se defiende es de la violencia simbólica, esa que bien sabemos sufrimos los que nos oponemos y soñamos. La vida, según Hollywood, según Haussmann o Mendoza, o cualquier sicario de la Roma que regentaba Calígula, es la folclórica pobreza de los que jamás tuvieron más derecho que el de respirar. Hasta un impuesto al pulmón se podría inventar. Dicen que Chávez está muerto,
que la revolución se cae a pedazos, que solo basta hablar de un cambio para imponer el retroceso, que nuestra memoria prefiere arrodillarse y borrar de un plumazo al cuartel de la montaña, que Mr. Obama no es tan negro cuando firma un decreto y hasta parece blanco si se le mira de lejos, que nuestro pueblo termina adormecido por el pan, por el circo, por las luces y el oropel, que podrán regresar los conquistadores y engañarnos de nuevo. Si ese es nuestro destino, Bolívar no subió a la atalaya del universo y Chávez no conjugó el verbo amar perfecto. Pero les tengo un regalo. Somos pueblo caribe, somos pueblo de la estirpe Chávez, estirpe de Simón, estirpe de libertadores. Recoge los rayos de sol que esparce el comandante cada vez que la diana nos despierta para hacer de la victoria nuestra razón de vivir. No permitas que el odio sea superior a la ley del amor. ¿Qué ocurre cuando Hugo Chávez llega al gobierno de Venezuela? La sociedad civil dominante trata de adueñarse de Chávez, pero Chávez salió montuno. Chávez nunca se ha subordinado y Chávez jamás se subordinará a esa vieja sociedad civil del Pacto de Punto Fijo. Y Antonio Gramsci es el autor de aquella tesis, una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer. En ese tiempo y en ese espacio donde esto ocurre se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. Aquí en Venezuela, no lo olvidemos, desde hace varios años estamos en una verdadera crisis orgánica. Buena parte de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica. Hasta que no muera definitivamente la Cuarta República y nazca plenamente la Quinta, la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Gramsci también esbozó y desarrolló la tesis del bloque histórico, la hegemonía de una clase que logra conformar un bloque histórico en el cual se pueden bien diferenciar las estructuras y las superestructuras. La superestructura del bloque histórico dominante tiene dos niveles. La sociedad política podemos resumirla, bueno, como las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno, las instituciones políticas, pues. Y la sociedad civil, el otro nivel, es un complejo conjunto de instituciones comúnmente llamadas privadas, a través de las cuales la clase dominante hegemónica puede difundir en todos los planos de la vida su ideología, porque la sociedad civil tiene un conjunto de instituciones. Gramsci las enumera. Una de ellas, la Iglesia, la élite católica, con algunas excepciones, siempre en todo el mundo se ha alineado y ha formado parte de los bloques dominantes del capitalismo. Los medios de comunicación, esa es otra de las poderosas instituciones de la sociedad civil hegemónica. La Iglesia, los medios de comunicación y el sistema escolar son los tres grandes cuerpos orgánicos que Gramsci señala como las instituciones fundamentales de la sociedad civil, usadas por esta
para difundir a los estratos y capas sociales y populares su ideología dominante. Y la ideología, Gramsci la clasifica en estratos, que la forma más elaborada de ideología es la filosofía. Pero no todos podemos ser filósofos. Entonces, las clases dominantes fueron diseñando distintos estratos de ideología. Y así ellos tienen sus filósofos, a través de los cuales van bañando de la ideología dominante a la sociedad. Pero luego hay un segundo nivel de la ideología que Gramsci señala como las ideas propiamente dichas, por debajo del nivel de la filosofía. El neoliberalismo, por ejemplo, tiene una filosofía, pero como ese nivel es muy elaborado y no es digerible por otras capas sociales, entonces la clase dominante elabora la tesis del libre mercado, la tesis de la libertad de expresión entendida como ellos la entienden, manipulándola. Un tercer nivel en los estratos ideológicos, según Gramsci, es lo que él llama el sentido común. Uno oye mucho esa expresión. ¿Por qué tú haces esto? Mucha gente dirá, bueno, yo no puedo explicarlo filosóficamente, yo no puedo explicarlo ideológicamente, pero es mi sentido común. Ahora, el sentido común es producto del baño de la filosofía dominante y de la ideología a través de distintas formas, a través de telenovelas, a través de películas, a través de canciones, de propaganda, de vallas, de colores. Y el cuarto nivel gramsciano de la ideología es lo que él llama el folclore. Nosotros hemos venido liberando el Estado porque la sociedad civil burguesa controló el Estado venezolano a su antojo y ellos están ahora replegados en los núcleos duros de la sociedad civil burguesa, utilizando a veces de manera desesperada los reductos que le quedan. Si la burguesía venezolana continúa arremetiendo desesperadamente, utilizando los reductos que le quedan, pues la burguesía venezolana seguirá perdiendo uno a uno los reductos que le quedan. Mientras tanto, compatriotas, gobernadores, alcaldes, gobernadoras, diputados, diputadas, líderes políticos, jóvenes estudiantes, clase obrera, ministros, ministras, vicepresidentes, periodistas, creadores, actrices, escritores venezolanos, cantores, muchachos, muchachas, mujeres. Mientras tanto, a nosotros lo que nos queda es seguir conformando el nuevo bloque histórico. Somos nosotros los responsables de seguir echando pico y pala, pegando bloques y concreto para hacer así más grande, más sólido que las torres del Parque Central, el nuevo bloque histórico venezolano. Necesario pues juntar todo.
Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Yo quería comenzar con algo porque tiene que ver con este video inicial que puse allí. Y le pedí encarecidamente a María Alejandra que me enviara unos datos. A María Alejandra Díaz. Yo sigo en lo mío, en lo que es la advertencia. Y sobre todo por algo que sucedió y que luego lo voy a comentar. Y que tiene que ver con ese video que acaba de pasar. Hoy me pasaron un escrito. Dice, breve diario de Luna en el hospital, crónicas de una guerra. Por eso, si algo nos enseñó Chávez a todos, es a responderle a la guerra, primero con ideas claras, precisas. Pero la guerra trae muertos, trae decesos, trae a veces muertes que no esperábamos. Hoy llamé, incluso estuve tratando de comunicarme con la gente de Misión Verdad. Hablé con Bielma, con Franco Bielma, y le dije, tengo que leerlo, tengo que leer ese breve diario de Luna en el hospital, crónicas de una guerra, porque por razones, primero la rabia que genera, porque esta muerte la genera la guerra y el bloqueo, la guerra y el bloqueo económico que nos tienen montado encima. Y que va a arreciar. Tiene sus motivos. Sus lacayos ya comenzaron a obedecer instrucciones desde Washington. Y desde Washington el amo imperial les dijo, ejecútese. Y ya comenzaron hoy. Pero voy a ir por partes, voy a esto primero, que es lo que me interesa ahora mismo. Ahora mismo. Escribe Borges, que es el papá de Gustavo Borges, uno de los articulistas, también es articulista de Misión Verdad, pero lo escribe Borges, el padre. Luna empieza a decaer, es bajada de nuevo a emergencia y posiblemente a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, con fiebre a 40, nunca la había tenido. Unidad de cuidados intensivos, el drama de las madres del hospital. Yo ando por Caracas tocando puertas que se abren unas, otras ya no existen. Una de ellas es el cardiológico infantil en Caracas, donde me dan esperanzas de ingresarla. También se consiguen los contactos para una posible intervención en Cuba. Días pasados antes de viajar y dejarle en el piso 2 del Hospital Barinés, pudimos llevarla a ser revisada por un cardiólogo en una clínica, ya que en el hospital no había. Buen tipo el cardiólogo. Trata en el infantil en Caracas, por cierto, pero el cuadro de Luna es solo de operaciones. No hay de otra. Salir de la infección pulmonar y empezar a operar. Antes de viajar a la capital nos dieron la noticia de que iría a piso. Subimos como a las 7 de la noche. Luna ya no usaba oxígeno y estaba más paradita. El piso 2 no nos dio muchas alegrías, ¿no? El hacinamiento era desproporcionado. No había ni lugar, nunca entendí por qué nos subieron. Tuvimos que habilitar entre todos un sitio, colocar la luz, al comprar un bombillo, ya con luz limpiar todo el lugar. Se activó de inmediato la solidaridad, agua, jabón, cloro, cepillos, aragán, coleto. En menos de media hora el lugar era humano. Una enfermera con signos de un cansancio infinito atendía a más de 60 niños, sola esa noche y en la madrugada. Me recordó cuando abajo, en la sala de emergencia, una noche, desaparecieron completamente doctoras, enfermeras y todo el personal. Solo los niños y familias quedaron esa noche tan larga. Entre todos la superamos. Ese día murió un niño por falta de atención, lo puedo decir responsablemente.
Superada y agotada las diligencias de 3 días en Caracas, me voy a Barinas con el corazón en angustia, con un dolor en el pecho insoportable, sin poder conseguir por ningún medio las medicinas para el corazón. Varias llamadas por el camino para saber de la niña me agotan la batería. No la conseguí en el hospital, sino en la morgue. Allí la lloré hasta el cansancio, como vi decenas de madres y padres pobres llorar lo suyo. A Luna Borges me la mató esta guerra sin misericordia contra nosotros y nosotras. Lunita está sembrada en el cementerio municipal de Barinas, al lado de un gran árbol, allí en toda la entrada. Mientras la sembraba, pude leer en tumbitas recientes y humildes de solo tierra y cemento el nombre de otros niños y niñas que estuvieron con ella en el hospital y también fueron sembrados. Es la guerra. Estamos en guerra. Y a Luna me la mató esta guerra. Aquí finalizo esta historia, sereno, firme como aquel padre del campo que ya ante lo irremediable recobró su fuerza y enterró a su muchacho. Estamos en guerra. Firma esta carta Gustavo Borges. Yo les quiero señalar, el otro día María Alejandra aquí hizo unas observaciones sobre lo que ellos llaman crisis humanitaria, y es una crisis provocada. Y quiero leer una parte de eso que me mandó María Alejandra, sanciones y las afectaciones en la salud y en la alimentación. El objetivo general de las sanciones es golpear la economía venezolana, propiciar un colapso del comercio internacional, bloqueando y obstaculizando las operaciones financieras de Venezuela, impedirle al país acceder a fuentes de financiamiento y sabotear la compra de alimentos, medicinas y bienes esenciales. Todo ello con el fin de propiciar, que ya lo han propiciado, una crisis económica interna que pueda ser utilizada como excusa para acciones desestabilizadoras en el campo político. Al congelar cientos de millones de dólares de Venezuela en bancos extranjeros, prohibir las transacciones con los bonos de la deuda de Venezuela y desatar una persecución financiera contra las cuentas de la República en el sistema financiero mundial y en especial el ingreso de alimentos y medicinas al país, Estados Unidos demuestra su desprecio por el pueblo venezolano. Yo agregaría, la oposición venezolana, fiel seguidora y lacaya del amo imperial, también demuestra su desprecio por el pueblo venezolano. Como decía Chávez, cada vez que ellos arremetan contra el pueblo venezolano, irán perdiendo sus reductos. La cínica estrategia de la agresión económica contra Venezuela tiene también como elemento esencial promover y alentar la migración de un número importante de ciudadanos venezolanos hacia países vecinos. Esta condición es fundamental para posicionar en la comunidad internacional el relato de la crisis humanitaria, que debe, por lo tanto, obligar a una intervención internacional de naturaleza humanitaria en Venezuela. El plan es más complejo. Hoy dio inicio a la parte política, y estoy hablando de la parte política desestabilizadora, fascista, que nosotros veníamos denunciando desde hace rato. Estas medidas coercitivas unilaterales han obligado a la República a triangular la compra de medicamentos y alimentos para abastecer al pueblo. Mecanismos de comercialización que encarecen las importaciones, y eso no le importa a la oposición venezolana, mucho menos le importa a los Estados Unidos. En cuanto a las transacciones comerciales con Estados Unidos, los últimos años han ingresado a nuestro país 61% menos de maquinaria, equipos, repuestos medidos en kilogramos, a pesar de que en dólares se ha registrado un aumento del 30% de este rubro.
Ha ocurrido lo propio con medicamentos. Han ingresado al país 30% menos de kilogramos de medicamentos. Sin embargo, se han realizado pagos en 101% adicionales a las empresas de Estados Unidos para este rubro. En cuanto a alimentos, ha sido desembolsado 167% más de divisas para la importación de este rubro desde Estados Unidos. Sin embargo, solo ha ingresado el 13% adicional de alimentos desde el norte. Estados Unidos domina las rutas comerciales de las principales navieras, lo que le ha permitido obstaculizar la llegada de bienes esenciales para nuestra población, no solo aquellos que provienen de Estados Unidos, sino de cualquier otro país proveedor. Se trata de un crimen contra el pueblo venezolano, un crimen de lesa humanidad. Vamos al bloqueo de medicinas. En julio de 2017, el banco Citibank de Estados Unidos se niega a recibir fondos venezolanos para la importación de 300.000 dosis de insulina. En septiembre de 2017, un cargamento de 300.000 dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegan al país porque el banco Citibank boicoteó la compra de este importante insumo. En octubre de 2017, Venezuela aprueba recursos para vacunas y medicamentos a través del Fondo Rotatorio Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. El bloqueo de Estados Unidos imposibilita a Venezuela para depositar en el banco suizo UBS. Ello produce un retraso de 4 meses en la adquisición de vacunas, alterando los esquemas de vacunación del país. ¿Qué estarían discutiendo hoy en la Asamblea Nacional de estos pajaritos? En la írrita, en la que está en desacato. ¿Estaban discutiendo esto? Noviembre de 2017, Venezuela realiza pago para adquisición del tratamiento antimalárico, primaquina y cloroquina, solicitado al laboratorio BSN Medical en Colombia. Colombia bloquea el despacho sin justificación. En noviembre de 2017, un total de 23 operaciones financieras de Venezuela destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares son devueltas por bancos internacionales. En noviembre de 2017, las transnacionales farmacéuticas, Baster, Abbott y Pfizer se niegan a emitir certificados de exportación a medicamentos oncológicos para el cáncer, imposibilitando la posibilidad de compra por parte de Venezuela. En diciembre de 2017, entre los meses de noviembre y diciembre, son retenidos en el extranjero 471.000 cauchos para vehículos comprados en el exterior, debido al bloqueo financiero. Los pagos de Venezuela fueron recibidos, pero no se hicieron los despachos correspondientes. Mayo 2018, bloquean a Venezuela el pago de 9 millones de dólares destinado a la adquisición de insumos para diálisis en el tratamiento de 15.000 pacientes de hemodiálisis, el cual Venezuela garantiza de manera gratuita. Yo quiero que esto que estoy enunciando ahora mismo, que estoy leyendo, lo sepa los seguidores de la oposición venezolana que tienen enfermos con cáncer, que tienen enfermos de los riñones, que tienen enfermos que necesitan estos alimentos que el Estado venezolano, la revolución venezolana, entrega gratuitamente. Pregunte entonces, ¿dónde está la crisis humanitaria si nosotros tenemos el dinero para comprar los medicamentos y no llegan? Y es desesperante, camaradas, cómo te llegan mensajes pidiéndote ayuda. Y yo sé, porque lo he visto, porque lo disfruto, créanmelo, cómo el Estado venezolano responde ante eso, pero se desespera también cuando no puede hacerlo.
cuando está imposibilitado por el bloqueo financiero del amo del norte, y la complicidad de los señores de la oposición venezolana. Complicidad, camaradas, y se lo estoy diciendo a usted, señor opositor, a usted que sigue creyendo en la Asamblea Nacional, a usted que tiene un enfermo en su casa de cáncer o al que hay que hacerle diálisis, a usted, camarada. Esto no se justifica bajo ningún concepto. Ni que seamos el peor enemigo del mundo. Pero eso que le dibujaron a ustedes, que somos el peor enemigo del mundo, se le está devolviendo a su familia. A su familia, al que usted tiene enfermo al lado. Y el loco que no tiene ningún enfermo ahorita, mire, Dios libre, santo, bendito, le pido que jamás se le enferme a alguien. Porque no es culpa del Estado venezolano no poder adquirir los medicamentos para ese familiar que pudiera caer enfermo. Mayo 2018, el gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400.000 kilos de alimentos del programa de subsidio alimentario conocido como CLAP. Agosto 2018, eso ahorita, camarada, Procuraduría Mexicana, el Estado de Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, abre investigaciones fraudulentas contra 12 empresas, 12, que distribuyen alimentos a Venezuela por supuesto sobreprecio, a través del programa CLAP, afectando a la empresa nacional Salva Foods, compañía anónima, cerrando sus cuentas y retrasando la entrega de cajas de los meses de septiembre y octubre de 2018, acompañado de una campaña de descrédito al programa sobre mala calidad de los productos y daños a la salud de los mismos. Eso es criminal, criminal. Esto continúa además con informaciones falsas. En el informe presentado por el alto comisionado, este afirmó que, abro comillas, las importaciones del sector estatal representaban el 95% de los suministros de salud necesarios para el funcionamiento del sistema de salud público. La reducción de la capacidad de importación provocó una escasez sistémica de medicamentos y material médico, siendo la fuente poco seria para un informe de este tipo, entrevista con una fuente del 20 de abril de 2018. Debemos decir responsablemente que la importación, producción, suministro y dispensación de los medicamentos en Venezuela es responsabilidad de la industria farmacéutica privada, principalmente las transnacionales, las que mencioné, Abbott, Pfizer, empresas que se encuentran funcionando en territorio venezolano, así lo indican los reportes anuales publicados en las páginas web. El procedimiento es el siguiente: el Ministerio del Poder Popular para la Salud no realiza directamente la importación de los medicamentos. El Estado entrega a la industria farmacéutica transnacionales y a tasa preferencial las divisas para la importación de estos bienes. Estas, la mayoría filiales de grandes transnacionales, adquieren los medicamentos, insumos y material médico quirúrgico y lo venden en bolívares al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Los responsables de abastecer de medicamentos a los venezolanos son en un 80% las 10 más grandes empresas farmacéuticas transnacionales. Las empresas responsables de la producción, importación y distribución de estos productos ni están destruidas como consecuencia de un desastre natural, ni fueron demolidas como consecuencia de acciones de guerra armada. Sus trabajadores se encuentran dispuestos y disponibles para trabajar, es decir, no ha ocurrido una catástrofe que impida a sus empleados acudir a sus puestos de trabajo. Los puertos y aeropuertos venezolanos están funcionando perfectamente, por lo tanto pueden recibirse los productos importados. Pero voy más allá. Están haciendo las medicinas y las están escondiendo. Limitan la distribución, la salida a la calle.
Díganme ustedes si Borges no tiene razón en decir que estamos en guerra. Guerra. Pero además, estas empresas, la mayoría de capital transnacional, siguen funcionando en el país. No han cerrado sus puertas. Ninguna ha manifestado que piense retirarse del mercado venezolano. Todas muestran ganancias operativas en sus informes anuales. Recientemente, y quiero hacer un comentario aparte, Fede Cámaras y Fedenaga y todos estos dijeron que esa subida de salario a 1.800 bolívares soberanos les perjudicaba en las cuentas. Tamaño cinismo. Las empresas privadas en este país, tengo que decirlo responsablemente, son las máximas beneficiarias de la guerra económica y el bloqueo financiero al país. Tú le subes al doble el salario y todavía las ganancias son vergonzosas, son sinvergüenzas, son vagabundas, son ladrones. Porque no solamente están atacando al pueblo venezolano, no solamente están desestabilizando al pueblo venezolano. Con la guerra de precios nos aplicaron, y lo veníamos advirtiendo, la bicicleta cambiaria. Y con todo y eso, todavía exigen que se les baje salario, o se les quite salario, o se les quite prestaciones a los obreros, empleados y trabajadores de esas empresas privadas. No hay algo más vergonzoso que eso. Porque sus ganancias son perversas, son vergonzosas, dan asco la forma en que han venido ganando dinero, mucho dinero, y así todo poniendo atacando al pueblo y participando de una guerra sin cuartel. Han recibido de parte del gobierno nacional divisas a tasa preferencial para la importación. Las empresas privadas del sector farmacéutico han recibido, ¿quieren saber?, 24.000 millones de dólares en medicamentos y material médico quirúrgico desde el año 2003. Momento en que se inició el control cambiario, y hasta el 2015, lo que equivale a decir que han importado esa cantidad en dólares. En el año 2008, en que no se registraba escasez, las empresas farmacéuticas recibieron, en el 2008, 1.600 millones de dólares e importaron 60 millones de kilogramos de medicamentos. Mientras que en el año 2014, momento en que la escasez ascendió a 60%, según los voceros de la Federación Farmacéutica de Venezuela, la asignación de divisas fue de 2.400 millones de dólares, es decir, el doble que en 2008, y sin embargo solo importaron 31 millones de kilogramos, la mitad, y le doblaron las divisas. En 2015, con una escasez del 70%, recibieron 1.789 millones de dólares, más que en 2008, y solo importaron 25 millones de kilogramos en medicamentos, es decir, mucho menos de la mitad con respecto al 2008. Con cálculos simples obtenemos que el costo promedio de kilogramo medicamento aumentó 249% desde el 2003 hasta el 2015. Pasó de 22,24 dólares por kilo a 77,51 dólares por kilo. ¿Habrá sido tan alta la inflación mundial de los medicamentos y del material médico quirúrgico como para explicar que el costo promedio de kilogramos de medicamentos haya aumentado en esas proporciones? Y otra pregunta que me hago, ¿por qué carajo la medicina privada sigue haciendo así impunemente? Sigue haciendo los presupuestos de un día para otro en dólares.
En 2015 fueron asignados alrededor de 1.800 millones de dólares, cantidad más que suficiente para abastecer de medicamentos al pueblo venezolano. Repito, medicamentos que se entregan de manera gratuita. Por eso es que yo insisto en que los señores opositores, los que saltan aquí insultando a uno, sin siquiera razonar un poquito, porque si tienen a un familiar enfermo, si ellos mismos están enfermos, deben saber por qué no les está llegando la medicina o por qué no les está llegando los alimentos. Y eso sin contar cómo han venido subiendo los alimentos en menos de 2 semanas. Afirmar que existe una deuda con el sector farmacéutico equivale a decir que este sector importó entonces los medicamentos y el material médico quirúrgico. Nos preguntamos entonces, ¿dónde están entonces los medicamentos y el material médico quirúrgico que justifiquen esa deuda? En última instancia, y a pesar de que el Estado le ha asignado las divisas a la industria farmacéutica, estas son empresas transnacionales que tienen una corresponsabilidad en lo que a salud se refiere. Por eso es que nosotros definimos esto como un crimen de lesa humanidad, porque los intereses son otros. ¿Y a través de qué? A través de un elemento que es esencial para el pueblo, es la medicina, es el alimento, son los bienes esenciales. Más que abrir, en última instancia, están funcionando en el territorio nacional. Más que abrir un canal humanitario para que ingresen medicamentos, debería ejercerse la autoridad con la industria farmacéutica para que importe, produzca y suministre los medicamentos en el territorio venezolano. ¿Por qué eso no lo hablaron hoy en la Asamblea Nacional? En esa Asamblea Nacional que está en desacato. ¿Por qué no lo hablaron? Porque el plan es otro. Los señores de Voluntad Popular y Primero Justicia se están preparando para otro golpe. Nosotros lo sabemos. No solamente lo sabemos, es como decía Fidel, son más claros que las aguas de Varadero. Son tan estúpidos que todo lo revelan antes de tiempo. El Ministerio de Salud, es más, de hecho, hoy hicieron unas votaciones en donde algunos dijeron, salvaron el voto, y dijeron que bueno, que no estaba claro ese documento, el documento que luego les voy a comentar. Pero no solamente eso, hubo alguien que dijo, coño, vamos a repetir lo mismo. El Ministerio de Salud aceptó recientemente el apoyo de la UNICEF, de ONUCIDA y de la Organización Panamericana de la Salud en lo relativo a la puesta en práctica de su plan de vacunación y a la compra de medicamentos como inmunosupresores y antirretrovirales. Eso es para el SIDA. Incluso ese plan lo han saboteado para que no lleguen medicinas al país, para los que tienen SIDA. Al respecto debemos decir que históricamente las vacunas para el programa de inmunizaciones, así como los inmunosupresores y antirretrovirales, han sido adquiridos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud a través del Fondo Rotatorio Estratégico administrado por la Organización Panamericana de la Salud. Se trata de los únicos medicamentos adquiridos directamente por el Ministerio. El resto del suministro es como mencionamos arriba. Tengo aquí los gráficos, tengo aquí las fuentes de donde sale esto, de donde sale cada uno de los datos que estoy diciendo. Luna murió porque el amo del norte ordenó esa muerte. La ordenó para que nosotros, en lo respecto a salud, quedáramos desprovistos de medicamentos. Un revolucionario como Borges, después de haber llorado a su hija, todavía en el fondo emerge ese lado liberador que tenemos, porque nos damos cuenta de que eso no es un problema pequeño, es un problema grande, grave. Me mandaron este libro, Decidme cómo es un árbol, Memoria de la prisión y la vida de Marcos Ana,
con prólogo de José Saramago. Yo siempre he dicho, que digo una herejía, yo siempre he dicho que Dios es chavista. Y hay 2 poemas aquí que son bellísimos, dedicados a Luna. Ayer mi corazón era el patio cuadrado y gris de una prisión. Hoy mi corazón es una plaza roja donde cantan el martillo y la hoz. Pero ayer y hoy mi corazón en Burgos o en Moscú no cambia su canción. Como en mi celda oscura hoy, junto al mar y el sol, no se altera ni se vende la luz de mi corazón. La tortura y la cárcel no rompieron mi voz, no la cambiará el aire, la aventará mejor. Y tiene otro poema, dice: mi casa y mi corazón. Sueño de libertad, si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante, que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón, nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Indú Anderi, 2 compañeros tengo aquí solicitando medicamentos. Indú Anderi me mandó un poema que es de La Pasionaria, de Dolores Ibarruri, a 29 años de su siembra. Un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir. Un día me mintieron de tal forma que me dolió y entonces aprendí a ir de frente siempre con la verdad. Un día me falló quien menos imaginaba y entendí que las palabras hay que cumplirlas y de los actos hay que hacerse cargo. El mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Algo no han entendido ellos. De verdad no lo han entendido. Que mientras más nos presionan, más fuerza nos dan para luchar contra ellos. Antes de seguir hablando, porque voy a hablar de esa Asamblea Nacional Espuria, en desacato, quiero pasarles un video recordando al Che y recordando a Chávez, por supuesto. Vamos a verlo, rueda. Esto es lo único íntimamente mío e íntimamente conocido de los dos que puedo dejarte ahora. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes. Golpes como del odio de Dios. Como siente ellos la resaca de todo lo sufrido que me empezara en el aire. Entonces en zanjas oscuras, en el rostro más viejo y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros apilas, los heraldos negros que nos mandan. Las caídas hondas de los justos del aire, la
alguna sea adorable que el destino placee, o golpes sangrientos con las crepitaciones, algún pan que en la puerta del horno quema. El hombre vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se posa en un cerco de cuyos en la nada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. La importancia entonces de la unidad y la importancia de que tengamos conciencia y conocimiento para interpretar la realidad, para interpretar las amenazas que siempre estarán sobre nosotros, para poder interpretar nuestras debilidades y combatirlas, para poder entender pues el acontecer pleno en el cual estamos. La canción que estaba bien sabrosa, yo no sé, para qué se la puse ahí. Fíjense, voy con esto. Asamblea Nacional, este es efecto Cocuyo, son ellos pues, ¿verdad? Escuchen, es como Guerravizano mata soldados, y como nosotros estamos claritos para dónde van, ellos siguen perdiendo reductos por eso. Hay tanto estúpido, tanto ridículo, anunciando caos, que ya nosotros sabemos qué es lo que están haciendo. Por cierto, ahorita quiero responderle a una persona que me escribió. ¿Usted sabe por qué le compramos las transnacionales, compadre? Porque no tenemos una fábrica aquí. Y es difícil. Nosotros hemos hecho convenios. Así que, ¿qué hay que hacer? Lo que dijo Chávez en el primer video, que lo voy a poner antes de continuar, porque es que si nosotros seguimos en esto, ¿verdad?, culpando siempre al Estado, cuando el Estado más bien debería habernos dado Ustedes saben lo único que yo culpo al Estado, camarada, en no tener estos datos desde hace rato, para irlo explicando. Pero nosotros necesitamos una fábrica de medicamentos. Esos medicamentos, camarada, a nivel mundial, para que lo sepa, tiene unas patentes. ¿Cómo hacemos? Tiene unas patentes que si nosotros, imagínense, si nosotros estamos bloqueados ahorita financieramente por un golpe continuado que nos está haciendo el norte, y si también nosotros violamos las patentes, imagínense lo que viene. O sea, hay cosas en donde nosotros tenemos que obedecer a lo que decía Chávez. Tenemos que superar ese modelo político, económico, social, empresarial. Nosotros no podemos permitir
Por ejemplo, y Chávez lo decía, pero eso no es algo que se haga de un día para otro, pero nosotros no podemos permitir, camaradas, que los rubros estratégicos estén en manos de transnacionales ni de empresarios nacionales, para que usted vea. Por ejemplo, en el rubro de alimentación, nosotros deberíamos estar produciendo mucho más harina que Mendoza. Deberíamos. ¿Me entiende? En medicina nosotros deberíamos estar estudiando conjuntamente con la India, como hicimos un convenio con la India, como podemos hacer con Cuba. Podemos hacer un convenio para hacer lo que serían los medicamentos esenciales. Pero hay medicamentos, por ejemplo, para el SIDA, por ejemplo, para el cáncer, de los cuales nosotros no tenemos las patentes. Tenemos que seguirle pagando. ¿Que es un círculo vicioso? No. Yo creo que es que nosotros tenemos que superar. Pero yo no puedo seguir acusando al gobierno cuando el gobierno ha estado haciendo un trabajo encomiable. Yo decía en estos días, hoy yo puedo decir con toda propiedad que la revolución, camarada, desde el año 2014 hasta el día de hoy, en 4 años, ha sido mucho más feroz, agresiva, que cuando estaba el comandante Chávez al frente. Y sin embargo, aquí tenemos un pueblo resistiendo. Cuando nosotros hagamos una autocrítica hay que entender por qué, cuáles son los elementos, qué es lo que está funcionando mal. Yo no puedo estar acusando al presidente cada rato, no, yo no lo voy a acusar porque sé que le echa bola, porque sé que está trabajando y porque sé que está tan angustiado como yo. Yo quiero que se entienda eso. Cuando yo le hago un llamado a las familias que tienen algún tipo, escúchese bien lo que le voy a decir, que tienen algún tipo de preferencia por la oposición venezolana, les estoy diciendo que estos datos que nosotros debimos haberlos tenido hace tiempo, teníamos que habérselos planteado a ellos para que entendieran. Porque no se puede ser tan ciego, tener un familiar con cáncer o tener un familiar con problemas renales y haciéndosele diálisis, o problemas de diabetes, y no se puede ser tan ciego como para decir, epa, ¿por qué me están bloqueando la entrada de insulina? ¿Por qué me están bloqueando la entrada de reactivos para diálisis, reactivos para el cáncer? ¿Por qué? Yo tengo que poner a esa persona a confrontar, a que entienda de dónde viene, y también tengo que explicarle que no todo el tiempo el Estado puede, porque nosotros dependemos lamentablemente de un mercado mundial. Para eso está trabajando el presidente, para superar, para ver. Nosotros también tenemos errores nuestros. Cuando nosotros se nos dice tenemos que volver al campo, tenemos que volver al campo. Tenemos que producir nuestros propios rubros, no tener que estar importando caraotas ni importando ningún tipo de rubro. Ah, ¿cuáles son los problemas? Los problemas es que el maíz que nosotros tenemos que llevarlo a una industria que nosotros montemos para poder hacer la harina, por ejemplo. ¿Usted cree que lo que viene qué? Lo que viene es duro, pero la dureza se enfrenta con trabajo. Cada vez que a mí me atacan, yo respondo con trabajo. Tengo esta noticia de efecto Cocuyo para que usted vea, camarada, para que usted vea qué es lo que tienen preparado. Repito, ellos son, como decía Fidel, ellos son más claritos que el agua de Varadero. Son tan estúpidos, tan ridículos, que van a tirarse. Asamblea Nacional, eso lo venimos nosotros advirtiendo hace tiempo, declara inconstitucional nuevo mandato de Maduro y exige elecciones generales. ¿Qué tal? ¿Por qué no fueron elecciones cuando nosotros se lo dijimos? ¿Y qué es lo que están preparando? Porque ellos no quieren elecciones generales, eso es mentira. Ellos quieren violencia nuevamente. Y le decimos de una vez a Voluntad Popular y a Primero Justicia que se preparen. Que se preparen.
Dice la noticia, voto opositor dividido. El acuerdo parlamentario que declara inconstitucional el nuevo mandato presidencial que asumirá Nicolás Maduro el 10 de enero, esto lo decíamos nosotros hace poco. Nosotros denunciamos ese plan aquí. De 2019 fue aprobado, pero no por unanimidad. La causa radical y la fracción 16 de julio salvaron sus votos. Este martes 13 de noviembre, por observaciones de forma y porque se conoció tarde el contenido final del acuerdo para impulsar una solución política a la crisis nacional que fue presentada por el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de Unidad Democrática. La Mesa de Unidad Democrática ya no existe, yo no sé por qué la ponen como Mesa de Unidad Democrática, es por voluntad popular. El señor Juan Guaidó, un golpista. Este señor es instrumento de Julio Borges, el criminal que está ahorita protegido por Colombia. Y es, a su vez, adláter del señor que está preso por criminal, el señor Leopoldo López. El documento precisa que Maduro incurriría en usurpación de funciones. Usurpación de funciones, ustedes recuerdan, ¿no? Tienen un Tribunal Supremo de Justicia allá funcionando en Miami o funcionando en Colombia. Tienen a una fiscal delincuente, según ellos, funcionando en Colombia, que no se atreve a ir para Miami, porque en Miami la odian. Pregúntenle a Luis Ortega si quiere ir para Miami. Ella sabe dónde se coloca, porque los traidores tienen un problema, sobre todo con una Luis Ortega. No los quieren ni aquí ni allá. Pregúntenle a Patricia Poleo quién es Luis Ortega. Pregúntenle a Marianela Salazar quién es Luis Ortega. Pregúntenselo. Nos enfrentamos a horas oscuras bien complejas. Es menester de este Parlamento y la dirigencia política nacional buscar los mecanismos para concertar la materialización de este acuerdo. El que pretende dividir al Parlamento es el régimen. Nosotros no tenemos nada que ver con esas reuniones que ustedes tienen en esa Asamblea Nacional, en desacato. No, ustedes van allá y se reúnen. ¿Cuál es el problema? Y a veces lo vemos cuando estamos allá en la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando salen, todo muy circunspecto. El que pretende dividir al Parlamento es el régimen. Nuestra labor es preservar el Parlamento como institución. ¿Cuál Parlamento? Y como mecanismo para procurar el cambio político en Venezuela, manifestó desde la tribuna de oradores el señor Guaidó. Sin embargo, su llamado a la unidad de fuerzas opositoras no caló en la fracción 16 de julio. Yo no sé ni de dónde salió esa fracción. En voz de José Luis Pirela, tampoco sé quién es, no aprobó el documento. El acuerdo lo acabamos de conocer hace unos minutos, lo cual debe corregirse. Los acuerdos no pueden ser vistos a la ligera. Nos parece que no debe estigmatizarse el tema de las diferencias en este Parlamento porque es natural. Ahí empezaron a atacar a esta fracción, que no sé cuáles son. Hay quienes creen que es posible llegar a un acuerdo con este régimen y hay quienes creemos que este régimen no le cumple a nadie, que ha demostrado que se burla toda iniciativa de diálogo y esfuerzo para llegar a acuerdos. ¿Cuál diálogo? Si ellos son los que le han dado con patas a la mesa. El parlamentario insistió en que Maduro es un inquilino ilegítimo de Miraflores. Expresiones de hace 6 meses, 7 meses, 10 meses. Y que la Asamblea Nacional debe mantener la ruta de cambio siendo coherente en el planteamiento del vacío presidencial. No queremos ser percibidos como interesados en dividir el Parlamento, pero un acuerdo que no se conoce es un desacuerdo, sentenció. Este carajo es filósofo. La diputada Delsa Solórzano, hay gente que tiene cara de desagradable. Hay gente, yo digo así, que hay gente que caemos mal. La diputada Delsa Solórzano defendió el acuerdo y aseguró que el texto es claro en declarar inconstitucional la pretensión de Nicolás Maduro de continuar usurpando los poderes presidenciales a partir del 10 de enero del 2019. Fíjate, ve,
Ve bien esto, esta torpeza, ¿no? Porque esta misma declaró hace poco, por favor, esta misma declaró hace poco, ve bien, que decretaron desde la Asamblea Nacional o desde el tribunal ese espurio que tienen por allá afuera, decretaron que había abandono de cargo. Ahora dice que Nicolás Maduro está en el cargo hasta el 10 de enero. Coño, pónganse de acuerdo. El pueblo hoy pide a gritos unión y la fracción de la unidad se va a empeñar en construir esa unión. Entonces me parece a Aquiles Esté, cuando dijo que la próxima presidenta de este país, porque tiene el 90% de aprobación, es María Corina Machado. Tengo que decirle eso a Diosdado. Diosdado, mosca. Tienes que invitar más a menudo a María Corina. Tiene el 90% de aprobación. Por la causa R tomó el derecho de palabra Américo de Gracia, quien argumentó que salvaban su voto porque no podemos venir arriados sin conocer exactamente qué establece el acuerdo. También creemos en la unidad, somos militantes de la unidad, pero la unidad se construye con confianza, un ejemplo de cooperación y comunicación. No podemos venir arreados sin conocer exactamente de qué se trata, de que se trata de un golpe de Estado continuado. ¿De qué se trata? Se trata simple y llanamente de una obediencia supina y lamebotas del imperialismo norteamericano. No sé cuál es el acuerdo. Luis Florido, el que se robó unos reales por ahí, hablando de crisis humanitaria, creo que está expulsado de Primero Justicia, si no me equivoco. Sentenció que en el hemiciclo de debates no hay diputados puros o impuros. Hay dirigentes políticos que estamos en la capacidad de encontrar caminos conjuntos con la comunidad internacional para responderle al pueblo venezolano, que es el que vive la penuria de no conseguir alimentos ni medicinas. ¿Se fijan, camarada? Lo dice Luis Florido, uno de los que recorrió con Borges a todos los países abyectos para atacar, para que no nos mandaran medicina, no nos mandaran. Ellos son los que apoyaron las sanciones de Trump. Y ahora son tan cínicos que le dicen a la gente que no pueden conseguir ni alimentos ni medicina. Yo les hice a usted, de paso, los datos que yo les di son verificables para el que no, para el que es simpatizante de la oposición y no lo crea. Se exige una solución política, dijo el señor Luis Florido, para lavarle la cara al régimen. Los que pertenecen al PSUV no vienen ya a este parlamento, es que no pueden ir si ese parlamento está en desacato. No pueden ir. ¿Y para qué van a ir? Esa es otra cosa. ¿Para qué van a ir? Aquí todos somos de oposición y estamos de acuerdo en que queremos salir de este régimen. Estamos obligados a ponernos de acuerdo en el cómo salir. Se están poniendo de acuerdo hace años, desde el año 98, perdón. En conjunto con la comunidad internacional, va bien, otra vez, y con el consenso que genera este documento, podemos construir el principio de la salida del régimen. Yo te aviso, Chirulí. Alfonso Marquina cerró el debate rechazando la descalificación entre opositores. Dice, la democracia es pluralidad. Tenemos que reconocer los puntos de vista distintos. No puede ser que cuando tengamos una diferencia empecemos a construir listas de los vendidos y los dignos. No puede ser que reeditemos los errores que tanto daño le han hecho al país. Nos une Venezuela y la democracia, la necesidad de una salida política y pacífica. El pasado 6 de noviembre, el voto opositor también se dividió cuando debatían declarar inadmisible para una negociación al jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. La fracción 16 de julio señaló con nombre y apellido a los parlamentarios que no respaldaron el acuerdo que mencionaba expresamente a Zapatero como miembro de la fracción Zapatero y colaboracionista. Por cierto, la diputada opositora Delsa Solórzano declara a Rodríguez Zapatero inadmisible para cualquier mediación. Me imagino que van a llamar a Donald Trump o a Bolton
para que sean los mediadores. Colegas, ya basta de autoflagelarnos, de atacarnos, de poner en estado de sospecha a aquel que no piensa igual que yo. Tenemos 5 partidos ilegalizados, ilegalizados no cumplieron. Primero, no se inscribieron. Segundo, no tienen los militantes. Por eso es que le digo que están perdiendo sus reductos, camaradas. Tenemos a dirigentes claros, presos, inhabilitados, exiliados. ¿Por qué? ¿Cómo alguien puede pensar que algunos de nosotros estamos en una actitud distinta a los intereses de los venezolanos? Se preguntó Marquina. El acuerdo propuesto por Guaidó, aquí viene, dice, primero, vean bien, no es apelar al pueblo venezolano, en todo caso, porque a ellos se les invitó a unas elecciones y no fueron. Dice, apelar a la comunidad internacional para que sea posible fortalecer su solidaridad con las fuerzas democráticas y el pueblo venezolano. Constatar la creciente ilegitimidad del régimen y sus consecuencias y mantener de manera efectiva y progresiva la presión legítima sobre el mismo, todo ello en procura de una solución a la crisis y la construcción de una transición democrática ordenada e inmediata. Los problemas de Venezuela solo tendrán solución a partir de una transición democrática que debemos alcanzar urgentemente y preferiblemente tras una solución política que conlleve una transición ordenada. Esto es una cantinflada pero enorme. Segundo, afirmar que una solución política era posible la construcción sin venganza ni persecución de un gobierno de paz y reconciliación nacional. Recordé a Carmona. E inmediatamente que recordé a Carmona, que también hablaba de paz y reconciliación nacional, me acordé de las persecuciones, de cómo buscaron a Tarek William Saab, de cómo buscaron a los que decían que eran pistoleros de Puente Llaguno, cómo buscaron a Rodríguez Chacín, ministro, cómo empezaron a perseguir por todos lados, oliendo, parecían perros sabuesos buscando a los dirigentes del PSUV o a los dirigentes de la revolución. ¿Se acuerdan? Comprometerse a crear un marco normativo que asegure el cambio político y la vuelta a la vida democrática, propiciando así la reconciliación nacional de acuerdo con la Constitución de 1999, casi que dice en 1961. Porque recordemos que el 12 de abril desconocieron la Constitución, desconocieron hasta el nombre de República Bolivariana de Venezuela. Bolivariana, de Bolívar, de Simón Bolívar, el libertador. Cuarto, procurar junto a la comunidad internacional una solución política que conlleve a la atención urgente de necesidades sociales y económicas del pueblo de Venezuela de manera eficaz, práctica y demostrable. Mire, camarada, hoy yo estaba viendo una entrevista que le hicieron a Ernesto Che Guevara, la CBS, en 1964. Y la periodista norteamericana le dijo, ¿qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? ¿Qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos para que mejoren las relaciones o para que se restablezcan las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? El Che Guevara contestó, no tienen que hacer nada. La periodista le dice, ¿cómo que nada? Nada. Que no se metan ni nos ataquen. O sea, ni se metan ni dejen de meterse. Que nos dejen tranquilos y comerciar en paz. Así es lo que estamos pidiendo. Que no se metan. ¿Será que estos diputados, empezando por Guaidó y compañía, de verdad y pensando en Venezuela, cosa que no creo, pero bueno, vamos a hacer una hipótesis, ¿verdad? ¿Será que ellos podrán ir a Estados Unidos y decir, por favor, permite que el gobierno venezolano compre medicinas y alimentos en donde quiera? No los bloqueen, no le bloqueen las cuentas. ¿Será que lo harán? La liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados y levantar inhabilitaciones, excluyendo a delincuentes financieros. ¿A qué delincuentes financieros se estarán refiriendo a ellos? A ver, Guaidó, el regreso de exiliados, en el regreso de exiliados estará Julio Borges, porque ahí pasaron Guaidó. Por cierto,
un documental que hoy yo quería repetirlo. El del atentado. Documental que se pasó en cadena nacional. Pero hoy yo lo quería repetir. ¿Será que Requesens no tenía nada que ver y Julio Borges tampoco? ¿Y por qué está protegido por el gobierno de Colombia? Él debería venir. Porque es cobarde. Borges, Julio Borges, es un cobarde. Él manda a los demás por delante, incluyendo al pendejo de Requesens, que terminó tratando de ayudar, en un plan en donde nada más y nada menos se acababa con la vida del presidente y todo el alto mando político y militar del país. Expliquen ustedes al mundo qué hubiese sucedido si ese plan se hubiese concretado. De verdad, piénsenlo. Piénsenlo. Condiciones electorales democráticas, de modo que sean posibles unas elecciones generales en las que puedan participar libremente y con acceso igualitario a los medios de comunicación, a todos los partidos y candidatos, incluidos aquellos actualmente ilegalizados e inhabilitados por el régimen, organizadas por un nuevo CNE equilibrado en fecha y condiciones que garanticen el derecho a elegir de los venezolanos, bajo observación nacional e internacional calificada e independiente. Yo le hago una pregunta rápidamente, entonces. Si nosotros tenemos un CNE malo, ¿verdad? ¿Por qué ustedes tienen un gobernador o una gobernadora en Táchira, por ejemplo? ¿Por qué ustedes tienen un gobernador en Anzoátegui? Porque tienen un gobernador, creo que en Nueva Esparta. Digo, qué cosa para rara, ¿verdad? Un CNE que permite que gane la oposición. O sea, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Resulta que estos gobernadores sí ganaron, pero los demás no ganaron. Nicolás Maduro, o sea, si hubiese ganado el candidato de la derecha, sí, el CNE sirve. Cuando ganaron ustedes la mayoría en la Asamblea Nacional, y se les dijo, se les advirtió, ganaron por un ratito. Ustedes no dijeron nada. ¿Por qué ustedes no se negaron al CNE en ese momento? Y declarar inconstitucional la pretensión de Maduro de continuar usurpando los poderes presidenciales a partir del 10 de enero del 2019. Ustedes no participaron. Nadie los manda. Henry Falcón participó. Lo que pasa es que a última hora cometió esa idiotez. Otro que perdió otro reducto. Participó otro candidato. ¿Y cuál fue el problema? El presidente Fedeagro, Achilles Hopkins, un nombre criollito, llamó a los productores a unirse para reconstruir el país y responsabilizó al gobierno del abastecimiento. Pero quiero presentarles algo. Miren, para que usted vea, señor Hopkins y compañía. Yo le enseñé el otro día esto a una persona. Quiero que la vean. Porque es que ellos están claritos. Mira, eso, todos los días nosotros vemos qué es lo que están haciendo. Miren, yo quiero hacer una pregunta aquí. Lo voy a decir con nombre y apellido. Esta panadería se llama Pastelería Danubio. El pan de jamón lo puso en menos... Fíjense bien lo que les voy a decir. Ojo, vea para acá, un momentico. Ese pan de jamón que me pasaron ayer, anteayer me pasaron esa lista de precios. Ese pan de jamón 3 días antes estaba en 1900. 1900 que ya es caro. Que ya es caro. Un pan de jamón en 1900 ya es caro. Lo subió a 8.000 bolos. ¿Ustedes se están dando cuenta para dónde viene la guerra? Pan de jamón de hojaldre
11.000 bolívares. Hallaca servida, miren, 6.500 bolívares. Hallaca para llevar 6.000. Le meten 500 bolívares más por una persona que va y le lleva la hallaquita y se la pone en la mesa. Pan de jamón de pavo, 11.000. Plato navideño, 11.500 bolívares soberano. Panetón de fruta, 10.000. Ustedes se fijan por qué nos aplicaron la bicicleta cambiaria. Y eso también nosotros los advertimos aquí. Esta vaina es una grosería. Esto es para agarrar y poner 1.000, 2.000 panaderías de esas comunitarias y entregarles toda la harina que se le está llevando a estos vagabundos, porque tú son unos vagabundos, y entregarle la harina a las comunitarias. Y que hagan un sondeo como se estaba haciendo hasta hace poco en las panaderías comunitarias. Se haga un sondeo de cuántos panes de jamón se van a hacer para toda la familia que viven alrededor de esas panaderías. Porque esta vaina es una sinvergüenzura. Esto es una vagabundería, compadre. Así como lo oye. Una vagabundería. ¿Usted sabe lo que es? 6.500 una hallaca. La hallaca, por si ustedes no saben, les voy a decir algo, para que ustedes vean. Ustedes vean cómo funciona la mentalidad absurda del capitalista. Esa lógica del capital. Porque ya no es ganarse 100%, que ya es bastante. No, es ganarse el 1000%. Porque así yo contribuyo, me meto real, pero contribuyo a tumbar a Nicolás Maduro. Porque esa es la idea que tienen. Esa es la idea. Eso sí, se meten todos los reales del mundo, pero ¿cómo andan diciendo ese maldito que está en Miraflores, ese maldito, que son malditos chavistas y todo? Pero ¿cómo le han alado y cómo le han ganado real esta revolución, compadre? ¿Cómo le han alado? Esto tiene una solución rápida, simple. ¿En cuánto tienes el pan de jamón? Vamos a hacer un análisis de costo. Va a ver, ¿cuánto te estoy vendiendo la harina? ¿En cuánto consigues los ingredientes? Y tú me lo vas a poner tanto. ¿No lo hace? ¿Cuánto doy harina? Y se la doy. Me busco panaderías comunitarias que hagan un sondeo. Ahí en Katia, 10 panaderías comunitarias. Vamos a ver, atiéndame a todo este sector ahí. Me van casa por casa. ¿Cuántos panes de jamón quiere usted? Se hace una cuenta, como debe ser, de cuánto cuesta un pan de jamón. Y se hace el pan de jamón y se lo entrega. Y nos daría, por lo menos para cada familia, y dependiendo de la cantidad de gente, por lo menos para 2 panes de jamón para que la gente pase su diciembre. Y no, atende esto. Dígame usted, hallaca servida 6.500, hallaca para llevar 6.000. Es decir, la pregunta, ¿qué le puede costar calentar una hallaca, chico? Y servírsela a la gente. Es que ya hasta la cuestión de servicio se perdió. Eso es lo que pasa hasta con los bancos, que te cobran hasta por... Cada vez que tú metes la tarjeta te está cobrando comisión, todo esto. Se han pervertido, es la palabra. Pervertido, chico. Por eso recordemos, y yo me voy a despedir con el video de Chávez otra vez. Con el primer video, con el que entramos. Nosotros tenemos que hacer una recuperación de valores, orden, y una recuperación de valores, en donde el ladrón es ladrón y va preso. Una recuperación de valores. Vean ustedes qué están haciendo ahorita. Por ahí yo estaba viendo quiénes son los personajes. Vean ustedes cómo ellos se están preparando para un golpe de Estado. Tienen a sus eruditos, filósofos. Van a la Universidad Simón Bolívar, están en otras. Ya les voy a decir más o menos quiénes son los personajes
¿Quiénes son los personajes? Si no me sale por aquí, me sale por este lado. Aquí está. Crisis política en América Latina. Seminario Internacional de Ciencias Políticas, 26 y 27 de noviembre del 2018. Ricardo Sucre, politólogo, comunicador social, magíster en psicología social. Tema: Unión Cívico-Militar de Chávez a Maduro, un análisis a partir de la clasificación de normas militares 1999-2016. Militares. Luis Alberto Butó, historiador. Tiene un PhD en historia. Militares y transición en América Latina. Yo no quiero ni pensar qué es lo que va a decir Alberto Butó, porque es capaz de decir que Pinochet era buena gente y que aquí lo que hace falta es hacer una transición de lo político a los militares, chicos, para agarrar de una vez y agarrar a este pueblo chavista y empezarlo a exterminar. Y luego dicen, ¿cómo hacemos una transición sin odio y sin venganza? Y un tal José Alberto Olivar, historiador, PhD en historia, vean ustedes el tema, la militaridad y sus efectos ante el futuro de la transición democrática en Venezuela. ¿Qué ustedes creen que están trocando? ¿Están apostando a qué? A un Pinochet. Nosotros no tenemos Pinochet aquí. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es revolucionaria y bolivariana. ¿Cómo carajo van a hacer ustedes para parir dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un Pinochet? Está bien difícil, camarada. Por no es imposible. Bien difícil. Pero es el tema que ellos tocan. Estos tipos, estos sujetos, ideólogos, toditos estos están cobrando, porque este seminario se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Chacao. Chacao. Y estos tipos están apostando a un golpe de Estado, cosa que no se va a dar. A partir del 10, miren, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Han sicariado a varias personas y nosotros estamos calladitos, viendo, observando. Porque en lo que sí son expertos ellos, pues son cobardes, es en activar a las BACRIM, a las bandas criminales. ¿Se acuerdan cuando yo les dije de una reunión que se hizo en el Valle y después al otro día se iba a hacer una reunión de BACRIM en Aragua? ¿Se acuerdan? Ellos vienen por la desestabilización. No tienen gente. Ellos, con los golpes que dio la revolución, golpes efectivos, certeros, localizando criminales, las bandas criminales del Valle, localizando cabecillas metidos, que incluso terminaron participando algunos de ellos en el magnicidio frustrado. Algunos de ellos participaron en el magnicidio frustrado. Ellos saben que no tienen gente para crear las mismas condiciones de las guarimbas que tuvieron hace poco. Ellos lo saben. ¿Cuál es el ataque? El ataque certero es contra la comida, contra las medicinas, contra los bienes esenciales. Y nosotros tenemos que estar preparados. Por eso es que cuando yo veo una panadería o pastelería Danubio, no sé cómo se llama, esta panadería vendiéndome una yaca en 6.500 bolos servida en mesa y 6.000 para llevar, yo me le presento allá. ¿Quién te está entregando a ti la harina? Vamos a ver, vamos a hacer un análisis de costo. Punto. ¿Qué hay que hacer? Operaciones efectivas de contra o sea, una respuesta contra la contrarrevolución. Respuesta efectiva. Orden. Cuando yo digo orden, es autoridad. Orden y organización con las bases populares. Pueblo organizado. Y cuando digo pueblo organizado es civil y militar, todo completo. Organización. No, ¿ustedes se acuerdan aquellas navidades que ellos nos quitaron? ¿Se acuerdan? Terrible. Esta va por ese camino y con violencia. Y el 10 de enero ellos arrancan. No, antes del 10 de enero.
van a arrancar. Y vamos a estar rodilla en tierra, camarada. Rodilla en tierra. Como dice Chávez, van a perder otro reducto más. Ah, otra cosa que les voy a decir. Ahorita para las elecciones, todo el mundo a votar. Vamos a demostrarles, porque ellos están con que la participación va a ser cero. Vamos a votar. Vamos a movilizarnos. Al mismo tiempo que vamos a movilizarnos, cuidando la economía, cuidando lo que nos están aplicando con una bicicleta cambiaria, y hay que hacer algo con eso, y cuidando las medicinas. Hay que ver de qué manera, qué tipo de convenio se puede hacer con países como Rusia, China, Irán. Lo que pasa es que también, y eso tengo que explicarlo, la medicina tropical es diferente a otro tipo de medicina. Hay que irse, esa es otra cosa. Yo no estoy muy seguro, pero creo que hay diferencia. ¿Ven? También eso tenemos que tomarlo en cuenta. Pero nosotros tenemos que estar preparados para todo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Me despido con el video 1, por favor. Chao. Nos vemos el sábado. Empecemos por donde hay que empezar, por lo que somos, por lo que nos enseñó Chávez. Y nos enseñó con premeditación amorosa. Como bien lo escribió Claudia, y con dolor Liliana lo echó al mundo en esa urgencia dolorosa de Chávez en la piel. Hoy tengo un nudo de Chávez en la garganta, como si toda la rabia se juntara en un nombre, que es la manera como eligió llamarse un pueblo, un tiempo de revolución, una manera veintiúnica de existencia de nuestro socialismo. No hay más opciones. Patria es compromiso, sacrificio, veintiúnica posibilidad. Chávez nos dio voz y sobre todo posibilidades, porque no somos un asunto de mercado. Somos hijos de la misma crisis histórica, somos hijos del mismo parto histórico de los pueblos que se cansaron de aguantar la dominación de las élites criollas que traicionaron a estos pueblos y entregaron la nación suramericana al imperio norteamericano. Hoy tengo una esperanza de Chávez en mi corazón, porque el tipo no se rindió. Porque no se entregó, porque desafió al sentido común y a las prédicas conservadoras de lo posible, porque el tipo se hizo querer, así, milico, como era, porque se equivocó y se corrigió muchas veces, porque el tipo se dio todo completito a la historia, porque así está entrando con esa sonrisa tan Chávez en el rostro indio, tan feliz, celebrando picardías, tan cómplice de Fidel, tan hablando hasta por los codos, tan abrazadito al pueblo más pobre y más desconsolado, tan valiente el tipo, tan entero en cada despedida, con su espada de Bolívar y su constitución bajo el brazo como regalos del rey Melchor, tan tierno en su dureza. Claudia no se equivocó, como tampoco se equivocó todo un pueblo de rostros cenizos, rostros negros, o el rostro curtido del indio que saboreó la independencia después de 500 años. El pueblo que resucita a Bolívar cada 100 años, el mismo
que vestido de paracaidista lo resucitó en un por ahora, allá, cuando, dónde y después del 89, hartos de tanto asesino, de tanto traidor. Fue él, Chávez, quien nos enseñó que la esperanza no es solo una poesía o una utopía permanente, o dejar pasar, o porque prefiero el dogma a permitirme el derecho a seguir teniendo esa esperanza, o peor aún, porque solo yo tengo la razón después de leer tantos libros y no conocer de la semilla, el riego, el sudor y el fruto. Pero el enemigo arrecia, nos arrincona, nos miente, nos manipula, juega a quebrarnos la memoria, a la moda, al palabreo, al terror y a la paralización de las ideas. Luz Mercadé, mujer anónima, voz escondida del pueblo argentino, nos escribe: para muchos que estamos acostumbrados a poner el ojo estructural, ese que nos habla de las desigualdades profundas inherentes al sistema en que vivimos, nos cuesta también revisar con lupa ese ojo y encontrarnos con los matices de la muerte de la derecha, porque sabemos que es eso, que es putrefacción que corre a borbotones del modo más siniestro, matando vidas con armas, con enfermedades, con bombas, con desnutrición, con mortalidad infantil, cuya nominación más que ser un índice debería ser una profanación profunda a nuestra ética. Revisamos ese ojo porque vemos que todas estas atrocidades que nos socavan la esperanza se pululan y multiplican cuando nos enfrentamos de cara al fascismo que viste de amarillo y que del modo más mentiroso y alienante nos quiere vender que la muerte es la vida. Todas estas atrocidades, cuyo fetiche escondido es la ideología fascista, que en una suerte de paradoja dice defender la vida mientras mata a diestra y siniestra, no debe hacernos caer en la resignación y el desasosiego, porque aún si la historia de la humanidad es la historia de la sangre y el saqueo, también es la historia de la resistencia y de la vida, de, con o sin razón, no resignarse jamás a la hoja de la guadaña, porque a más muerte respondemos con más vida, porque al individualismo respondemos con la solidaridad, porque al analfabetismo político debemos responder con alfabetización. No debemos odiar al pueblo engañado, porque ellos no son nuestro enemigo y nunca lo fueron, y porque son los que sufren y van a sufrir como nosotros todo el saqueo, que a fin de cuentas podríamos pensar que el voto engañado de lo que se defiende es de la violencia simbólica, esa que bien sabemos sufrimos los que nos oponemos y soñamos. La vida, según Hollywood, según Hausmann o Mendoza, o cualquier sicario de la Roma que regentaba Calígula, es la folclórica pobreza de los que jamás tuvieron más derecho que el de respirar. Hasta un impuesto al pulmón se podría inventar. Dicen que Chávez está muerto, que la revolución se cae a pedazos, que solo basta hablar de un cambio para imponer el retroceso, que nuestra memoria prefiere arrodillarse y borrar de un plumazo al cuartel de la montaña, que Mr. Obama no es tan negro cuando firma un decreto y hasta parece blanco si se le mira de lejos, que nuestro pueblo termina adormecido por el pan, por el circo, por las luces y el oropel, que podrán regresar los conquistadores y engañarnos de nuevo. Si ese es nuestro destino, Bolívar no subió a la atalaya del universo y Chávez no conjugó el verbo amar perfecto. Pero les tengo un regalo. Somos pueblo caribe, somos pueblo de la estirpe Chávez
estirpe de Simón, estirpe de libertadores. Recoge los rayos de sol que esparce el comandante cada vez que la diana nos despierta para hacer de la victoria nuestra razón de vivir. No permitas que el odio sea superior a la ley del amor. ¿Qué ocurre cuando Hugo Chávez llega al gobierno de Venezuela? La sociedad civil dominante trata de adueñarse de Chávez, pero Chávez salió montuno. Chávez nunca se ha subordinado y Chávez jamás se subordinará a esa vieja sociedad civil del Pacto de Punto Fijo. Y Antonio Gramsci es el autor de aquella tesis. Una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir, y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer. En ese tiempo y en ese espacio donde esto ocurre se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. Aquí en Venezuela, no lo olvidemos, desde hace varios años estamos en una verdadera crisis orgánica. Buena parte de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica. Hasta que no muera definitivamente la Cuarta República y nazca plenamente la Quinta, la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Gramsci también esbozó y desarrolló la tesis del bloque histórico, la hegemonía de una clase que logra conformar un bloque histórico en el cual se pueden bien diferenciar las estructuras y las superestructuras. La superestructura del bloque histórico dominante tiene dos niveles. La sociedad política podemos resumirla, bueno, como las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno, las instituciones políticas, pues. Y la sociedad civil, el otro nivel, es un complejo conjunto de instituciones comúnmente llamadas privadas, a través de las cuales la clase dominante hegemónica puede difundir en todos los planos de la vida su ideología, porque la sociedad civil tiene un conjunto de instituciones. Gramsci las enumera. Una de ellas, la Iglesia, la élite católica, con algunas excepciones, siempre en todo el mundo se ha alineado y ha formado parte de los bloques dominantes del capitalismo. Los medios de comunicación, esa es otra de las poderosas instituciones de la sociedad civil hegemónica. La Iglesia, los medios de comunicación y el sistema escolar son los tres grandes cuerpos orgánicos que Gramsci señala como las instituciones fundamentales de la sociedad civil, usadas por esta para difundir a los estratos y capas sociales y populares su ideología dominante. Y la ideología, Gramsci la clasifica en estratos, que la forma más elaborada de ideología es la filosofía, pero no todos podemos ser filósofos. Entonces, las clases dominantes fueron diseñando distintos estratos de ideología, y así ellos tienen sus filósofos, a través de los cuales van bañando de la ideología dominante a la sociedad. Pero luego hay un
segundo nivel de la ideología que Gramsci señala como las ideas propiamente dichas, por debajo del nivel de la filosofía. El neoliberalismo, por ejemplo, tiene una filosofía, pero como ese nivel es muy elaborado y no es digerible por otras capas sociales, entonces la clase dominante elabora la tesis del libre mercado, la tesis de la libertad de expresión entendida como ellos la entienden, manipulándola. Un tercer nivel en los estratos ideológicos, según Gramsci, es lo que él llama el sentido común. Uno oye mucho esa expresión. ¿Por qué tú haces esto? Mucha gente dirá, bueno, yo no puedo explicarlo filosóficamente, yo no puedo explicarlo ideológicamente, pero es mi sentido común. Ahora, el sentido común es producto del baño de la filosofía dominante y de la ideología a través de distintas formas, a través de telenovelas, a través de películas, a través de canciones, de propaganda, de vallas, de colores. Y el cuarto nivel gramsciano de la ideología es lo que él llama el folclore. Nosotros hemos venido liberando el Estado porque la sociedad civil burguesa controló el Estado venezolano a su antojo y ellos están ahora replegados en los núcleos duros de la sociedad civil burguesa, utilizando a veces de manera desesperada los reductos que le quedan. Si la burguesía venezolana continúa arremetiendo desesperadamente, utilizando los reductos que le quedan, pues la burguesía venezolana seguirá perdiendo uno a uno los reductos que le quedan. Mientras tanto, compatriotas, gobernadores, alcaldes, gobernadoras, diputados, diputadas, líderes políticos, jóvenes estudiantes, clase obrera, ministros, ministras, vicepresidentes, periodistas, creadores, actrices, escritores venezolanos, cantores, muchachos, muchachas, mujeres. Mientras tanto, a nosotros lo que nos queda es seguir conformando el nuevo bloque histórico. Somos nosotros los responsables de seguir echando pico y pala, pegando bloques y concreto para hacer así más grande, más sólido que las torres del Parque Central, el nuevo bloque histórico venezolano.